Gracias, Yulisa. Mire, en el día de ayer, de antedeayer, varios días, hemos visto algunas declaraciones del presidente de la Cámara de Cuentas, que está siendo objeto de un proceso de investigación de parte de la Procuraduría. Me llamó muchísimo la atención porque no solamente el presidente de la Cámara de Cuentas, sino una de sus miembros, que es la doctora Margarita Melenciano, el presidente es el señor Álvarez, pues todos se escudaban de que se habían comportado correctamente, que habían ejercido sus funciones dentro del ámbito de la ley de la Cámara de Cuentas y su reglamento de aplicación 0604, en que habían emitido en algunas ocasiones votos disidentes. Aunque nuestras leyes y la ley de la Cámara de Cuentas especialmente es del 2004, y eso refleja el poco interés que tiene nuestro poder legislativo y el Estado en su conjunto de refrescar leyes como estas tan importantes para la lucha contra la corrupción y demás, sobre todo porque apunta al órgano de control expuesto, el órgano de control externo de todos los poderes, no solamente del poder ejecutivo. Sin embargo, sí adoptamos algunas leyes y algunos marcos normativos puntuales que son de interés de estados, como es el caso de Estados Unidos, que es el que más aporte ha hecho o el que más ha trabajado en reformas normativas a través de agencias especializadas, porque ellos sí están viendo cuáles leyes necesitan reformar en países como estos para sus intereses. Eso no es malo. Ahora, no siempre, por eso es que la lucha contra la corrupción y las reformas regulatorias y normativas de un Estado deben de hacerse desde el ámbito del interés nacional. No siempre esas reformas que son empujadas por esos organismos internacionales tienen los mismos objetivos y los mismos intereses. Es una vergüenza que la ley de Cámara de Cuentas date del 2004. Pero aún con esas leyes, que es lo que yo le he dicho muchas veces, se pudiera hacer más y se puede comprobar claramente el incumplimiento de las autoridades y de los funcionarios que son no solamente garantes, sino que son responsables de su cumplimiento. Los órganos colegiados que toman decisiones, en este caso la Cámara de Cuentas a través de su pleno y tienen otros órganos como es el bufete directivo, demás, tienen una corresponsabilidad por las decisiones que toman. Y las decisiones se tienen que tomar, primero se tienen que celebrar las sesiones con un quórum y las decisiones se deben adoptar también con una mayoría. Ahora, la responsabilidad individual de sus miembros por cosas como esta no pueden ser amparadas, no pueden ser, usted no puede tapar su irresponsabilidad, su incumplimiento con decir que usted emitió un voto disidente, sobre todo cuando lo que le están a usted cuestionando es que los auditores que cuando presentaban sus informes sobre auditoría, omitían hallazgos fundamentales que señalaban que en los lugares donde habían hecho auditoría se habían cometido graves irregularidades y que había que enviar 2 y 3 veces los informes de nuevo para que pues incluyeran los hallazgos que quedaban plasmados en las auditorías. Los miembros de las cámaras de cuentas tienen un personal técnico, tienen un personal ejecutivo, pero son ellos los responsables de las decisiones y son ellos los que tienen las capacidades también para ver y el expertise para ver que los fines de las cámaras de cuentas y lo que dice su ley se cumpla. Si el presidente de la Cámara de Cuentas más de una vez en auditorías específicas veía que los auditores tenían miedo, como decía él,
tenían miedo y no querían pues incluir dentro de sus informes ni remitir las auditorías, bueno, pues debieron ser removidos porque él, como jefe administrativo de la Cámara de Cuentas, y así mismo dice su ley, tenía la competencia y tenía las atribuciones de pues nombrar nuevo personal y cancelar aquellos. Y sí, mirando, y él tenía que tener las condiciones porque él era el presidente de la Cámara de Cuentas y cada uno de sus miembros tiene que tener un expertise y tiene que tener un conocimiento, que ahí habían graves irregularidades, debió someter al Pleno el conocimiento de la decisión de enviar estas auditorías, estos análisis que se habían hecho a esas instituciones específicas, a la Procuraduría, para que determinara si habían violaciones específicas de carácter penal. No es con un voto disidente que usted se va a lavar las manos, y menos como presidente de la Cámara de Cuentas, que tiene funciones específicas, tanto usted como tanto en la parte decisiva como en la parte administrativa. Y sobre todo porque como presidente de la Cámara de Cuentas también usted era el jefe administrativo de todo el personal y tenía todas las competencias para usted cancelar, remover, ordenar nuevos auditores. Pero además que usted reconozca que usted veía que los auditores tenían miedo. ¿Por qué tenían miedo? Si estaban en el cumplimiento, usted estaba en la obligación de garantizar que esos funcionarios, que esos técnicos estuvieran revestidos de las seguridades, de la confianza suficiente y del apoyo suficiente también para realizar sus funciones. Entonces no es posible que esas sean sus excusas. Y yo veo que en un tema tan importante, este gobierno, señores, ganó sobre la promesa de un adesentamiento público, de el nombramiento de una procuraduría independiente que persiguiera todas las violaciones que se pudieran haber hecho en la distracción de los recursos públicos. Y sin embargo, este proceso que se está llevando o que inicia, esta investigación a los miembros de la Cámara de Cuentas, la gente no está atenta, la gente ni siquiera ha levantado su voz. Y yo digo la gente porque básicamente fue un movimiento social el que ha impulsado a la clase política a tener que hablar sobre corrupción, a tener que presentar una oferta anticorrupción y un plan de lucha contra ella, y hubo un cambio de gobierno, sobre todo porque había la percepción o la seguridad en una parte de la población de que la pasada administración no hizo un manejo pulcro de los recursos públicos y del erario, y que hubo un régimen de complicidad y demás. Y yo veo que la gente no está siguiendo este proceso, que ni siquiera ha deplorado que miembros de esta Cámara de Cuentas actual se estén presentando para tratar de ser también elegido o confirmado en sus puestos, y que las pequeñas excusas que se dan tan baladí, tan irresponsable de miembro de la Cámara de Cuentas, cuando la Cámara de Cuentas es el órgano más importante para la determinación, para que se puedan evidenciar las irregularidades que hace cualquiera de la administración, no solo de la administración central, de todos los poderes, el ámbito de aplicación, las competencias de los miembros de la Cámara de Cuentas es enorme. Cuando yo escuchaba esas posiciones, esas excusas del presidente de la Cámara de Cuentas, y lo veía reseñado en un pedacito de uno de los diarios escritos, y veía en los otros medios y en las redes la poca reacción a eso, me preocupaba. Inclusive la gente no le ha dado seguimiento a los candidatos que se están presentando a la Cámara de Cuentas, a las preguntas que se están haciendo, al análisis que se le está haciendo de cuáles son las competencias que tienen que tener para asegurar que ahora esta nueva Cámara de Cuentas esté revestida de las condiciones suficientes y que pueda presentar resultados. ¿Cómo es posible que
las pocas auditorías que se hicieron no pudieran reflejar los hallazgos, que la Cámara de Cuentas no haya podido aprobar esas auditorías porque más de 6 y 7 veces te tenía que devolver, y lo único que hacía uno de sus miembros y el presidente era emitir un voto disidente que por demás en su contenido tampoco reflejaba que ellos habían encontrado, mirando la matriz y los documentos entregados, que el informe que le llegaba al Pleno difería de manera tangencial y de manera clara en algunos casos, en dejar de lado los hallazgos que advertían que habían graves irregularidades. Eso no puede quedar así. Eso no puede quedar sencillamente en una excusa de esa naturaleza. Es verdad que es una ley que tiene pocas garras, pero hay otras leyes complementarias que establecen la responsabilidad administrativa y la responsabilidad penal de órganos y de miembros de órganos como estos, que tienen la obligación de hacer auditorías, de presentarle a la Procuraduría, porque hay una obligación de la Cámara de Cuentas de remitir todos aquellos expedientes donde hay avisos de que hay graves irregularidades. Irregularidades administrativas era claro que lo había. Era claro que inclusive la Contraloría, que debió de intervenir de manera previa, no había hecho su trabajo, o en el caso de que hubiese hecho su trabajo, la ejecución y el manejo no había sido el que había sido recomendado por la Contraloría. Me preocupa bastante, y yo llamo a las personas, al pueblo dominicano, los que nos están escuchando, los grupos de presión, a las mismas organizaciones de la sociedad civil, que el mejor paso, el paso más concreto que hay para desincentivar actuaciones de esta naturaleza es que esta Cámara de Cuentas no quede indemne, que esto no quede así, y no solamente de la Cámara de Cuentas, de otros organismos de regulación y de control del manejo de los recursos públicos. El presidente de la Cámara de Cuentas está dando una excusa que no puede ser de ninguna manera aceptada por la Procuraduría General de la República en ocasión de la investigación de la que está siendo objeto.